Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Preview. 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 Buenas tardes, colegas. Es un gusto volver a compartir con ustedes. El día de hoy, quien les habla es el profesor Aníbal Martín. Vamos a trabajar temas ya de especialidad, específicamente para ciencias sociales, en lo que corresponde a la temática de economía. En primer lugar, ¿qué es la economía? La economía puede ser entendida como una ciencia y también como un proceso. La economía, en este caso como proceso, implica precisamente tanto la producción, el intercambio y consumo de bienes y servicios para la satisfacción de las necesidades humanas. Entonces, implica producción de los bienes y servicios. En su conjunto, los bienes y servicios pueden ser llamados productos. Luego es el intercambio, en donde el producto pasa de las manos del productor al consumidor, y finalmente el consumo, cuando se hace uso o aprovechamiento de estos bienes. Empezamos diciendo pues que el ser humano es un ser biológico en la parte material, psicológico, que es la parte mental, incluida allí están los procesos cognitivos y también los procesos emocionales. Entonces, el ser humano, psicológicamente hablando, es cognición y emoción. Y el aspecto social, que es la interacción con las demás personas. Biológico, porque posee un cuerpo, el cual del cuerpo se desprenden ciertas necesidades, pues tiene que descansar, abrigarse, tiene que ser alimentado y curado cuando cae en enfermedad. En el aspecto psicológico también hay necesidades, ya que posee inteligencia y sentimientos, pues debe recibir educación, amor, atención, protección, qué sé yo. En el aspecto social, puesto que desde que nace hasta que muere, se interrelaciona con otras personas. Por ello, debe criarse en un ambiente en el que reciba, ahí están sus necesidades, atención, orientación, familia, de parte de la familia, los amigos, la escuela, etc. Es decir, el ser humano tiene necesidades que cubrir o satisfacer para poder sentirse bien y ser feliz. Si el ser humano no satisface esas necesidades, pues se siente mal, corre en peligro de enfermarse e incluso hasta morir. Entonces, el ser humano tiene necesidades que cubrir. Ante esa circunstancia aparecen los bienes y servicios. Los bienes y los servicios son aquellos productos que permiten satisfacer las necesidades de las personas, permiten que las personas vuelvan a su situación de equilibrio, satisfacción y bienestar. Un producto es todo aquello que satisface una necesidad humana y que además es comercializado, es decir, forma parte del mercado. La necesidad humana es la sensación de carencia de algo unida al deseo de satisfacer. Por ejemplo, sentimos una necesidad cuando consideramos pues, que nos falta alimento, cuando nos falta atención, cuando nos falta
recuperar nuestro estado de salud. Y cuando uno tiene hambre, automáticamente aparece el deseo de comer. Cuando uno tiene frío, aparece el deseo de abrigarse. Entonces, carencia y deseo siempre van de la mano. Hay un conjunto de necesidades, es la pirámide de Maslow, de Abraham Maslow, quien plantea pues que las necesidades básicas están relacionadas principalmente al alimento, el vestido, la protección y el afecto. Es decir, son las necesidades que si no se satisfacen, pues hay dificultades para el logro de la satisfacción. Segundo, de la estabilidad. Tercero, de identificarse con el grupo, el sentido de pertenencia. Cuarto, el amor a sí mismo y la autoestima. Y quinto, pues la realización personal, el sentir que uno ha logrado lo que auténticamente le corresponde o desea. En otras palabras, es cuando sentimos que algo nos falta. No estamos contentos y deseamos conseguir aquello que carecemos. Esas son las necesidades. Cuando eso que nos hace falta, lo que puede ser un alimento, una bebida, un libro, o que alguien nos transporte a un lugar, es decir, un servicio, lo conseguimos, entonces recuperamos la tranquilidad, las ganas de seguir con nuestras actividades, trabajar, estudiar o jugar, es decir, retornamos a nuestro bienestar. Los bienes son aquellos elementos materiales que satisfacen los deseos o necesidades de los seres humanos. Un celular, un reloj, un pan, un lápiz, una computadora, un libro, son bienes, son elementos materiales que satisfacen los deseos o necesidades de los seres humanos. También existen los servicios, que son actividades inmateriales, es decir, es la habilidad de la persona que es ofrecida también en el mercado. Por ejemplo, un servicio de un viaje a través del avión, el chofer o el piloto brinda ese servicio. La educación, el docente brinda el servicio. La curación, el médico, etc. Algunos bienes se encuentran en la naturaleza y solamente hay que extraerlos, como por ejemplo el pescado que se extrae del mar. Sin embargo, hay otros bienes en los que se utilizan los recursos naturales extraídos para transformarlos en otros bienes, como por ejemplo una conserva de atún. Aquí vamos a ver el sector primario, es decir, en contacto directo con los recursos naturales. Aquí vamos a ver ya el sector secundario, es decir, la industria. Y aquí vamos a ver el sector terciario, que son los servicios. Un grupo de personas se encargan de elaborar y ofrecer los bienes y servicios a otras personas que los necesitan para satisfacer sus necesidades. Ellos son los productores. El productor es el que elabora, produce y ofrece. El proceso de extracción y o elaboración de bienes y servicios se llama actividad económica o productiva. Proceso de extracción y elaboración de bienes y servicios. Esos son los procesos productivos. Luego que los bienes y servicios han sido extraídos o elaborados para que lleguen a las manos de las personas, se produce un intercambio. El intercambio generalmente es producto por dinero. En el intercambio, los productores entregan el producto de su actividad económica a los consumidores a cambio de dinero. Ese es el intercambio. Este dinero es pagado por las personas que desean obtener los bienes y los servicios. Después de realizado el intercambio, las personas que compraron o adquirieron los productos los consumen, es decir, hacen uso de ellos, porque para eso se adquiere un bien o un servicio, para hacer uso de ellos. Después de haber consumido los bienes o los servicios, las personas pues se sienten bien, con energía para realizar sus actividades, lo que se conocería como el bienestar.
como la calidad de vida, es decir, la satisfacción plena de las necesidades. Algunos conceptos. Los agentes económicos. Los agentes económicos, básicamente nos referimos a las familias o economías domésticas y las empresas. Pero existe un agente público, que es el Estado. Entonces hablamos de tres agentes económicos, principalmente las familias, las empresas. En una economía de libre mercado son quienes interactúan. Las familias para consumir bienes y las empresas para producirlos. ¿Y qué hace el Estado? Bueno, el Estado en algunos casos también produce, pero digamos, en las economías mundiales actuales, el Estado como un agente productor ya casi no se da. Más bien existe el Estado como un agente promotor de la economía, de la seguridad, de la estabilidad económica. Son las familias y las empresas las que interactúan. ¿Cuál es el problema? El problema económico fundamental es la escasez. La escasez, ya que aquí vemos, por ejemplo, una familia. Una familia tiene necesidades humanas ilimitadas. Ilimitadas. Es decir, una familia tiene un conjunto de necesidades que cubrir o satisfacer, y que estas, una vez que se satisfacen, luego aparecen otras. Y supongamos, si una familia se atiende en el seguro social, su situación de salud, y de allí su situación económica empieza a mejorar, pues esta familia tiene otras necesidades, por ejemplo, ya de estética. Ya no solamente es tema de salud, sino estética, arreglarse los ojos, la nariz, el cuerpo. Entonces ya aparecen otras necesidades. Entonces las necesidades humanas son ilimitadas, pero resulta que los recursos productivos son limitados. Ese es el problema económico. ¿Cómo satisfacer necesidades humanas ilimitadas con recursos que son limitados? Ante ello aparece el proceso de producción y distribución, o sea, aparecen las empresas. Las empresas lo que tienen que hacer es priorizar, es decir, cuáles son las necesidades prioritarias, y se dedica principalmente a esos rubros. Eso es la economía, priorizar las necesidades. Por supuesto que también existen empresas que se dedican digamos, a ofrecer recursos de necesidades terciarias, o sea, necesidades superfluas, mejor dicho. Porque las necesidades primarias serían pues la alimentación, el tema de salud, vivienda. Las necesidades secundarias quizás ya tienen que ver más con, por ejemplo, la educación, la recreación, y las necesidades terciarias o superfluas ya tienen que ver más bien con los lujos, por ejemplo, de repente ir al cine, o no, eso no podría ser considerado un lujo, más bien las joyas, los abrigos de piel, un yate, que sí son unos lujos. Entonces la escasez es el problema económico fundamental. Regresamos con los agentes o los mercados económicos. El mercado de productos y el mercado de factores. El mercado de factores es el mercado donde intervienen los elementos que se requieren para el proceso de producción. ¿Cómo así? ¿Qué se necesita para producir? Para producir se necesita capital, tierra y trabajo. Capital es el que asegura la inversión y es el que, en una economía de libre mercado, permite conseguir los demás elementos. Es decir, la persona capitalista
tiene la posibilidad de encontrar un terreno, un lugar donde iniciar la empresa y contratar trabajadores, comprar recursos naturales y empezar a producir. Entonces, en el mercado de factores se necesita trabajo, tierra y bienes de capital. Mientras que en el mercado de productos, las familias, aquí está la economía doméstica, demandan zapatos, vivienda, té, bienes, demandan. Ya para el mercado de factores han aportado su trabajo, han aportado capital también y han aportado tierras. Mientras que la empresa, en el mercado de productos, son los que ofrecen los bienes, son los que lo han producido. Mientras que en el mercado de factores, son los que demandan, necesitan comprar trabajo, tierra y bienes de capital a los emprendedores. ¿Cuáles son los factores productivos? Los factores productivos son la tierra, el trabajo y el capital. Son los elementos que, integrados, combinados, son los creadores de los bienes y servicios. Estos factores productivos entran a la empresa, allí se combinan y salen los productos. Entonces los factores productivos son tres: la naturaleza, los recursos, los insumos, el trabajo, que es quien transforma la naturaleza, y el capital, que es el elemento que articula trabajo y naturaleza. Entonces, estos factores productivos tienen una retribución, es decir, si la familia ofrece los recursos naturales, a partir de ello reciben una renta o un arrendamiento. El trabajo, la familia o el trabajador recibe un sueldo y un salario. ¿Y el capital? ¿Cuál es digamos, el beneficio del capital? Intereses o réditos. Entonces, ¿qué hace la empresa? Su retribución es la ganancia, y la retribución del Estado son los tributos. Por eso es que el Estado protege la actividad privada para poder obtener también impuestos. Ahora, cuando hablamos de valor agregado, nos referimos que el proceso productivo goce de la incorporación de la tecnología. Por ejemplo, la materia bruta es los elementos en estado natural, el árbol tal cual, está en el bosque. La materia prima es cuando de la materia bruta se ha extraído algo, en este caso el tronco del árbol. El insumo es la madera ya cortada y el bien final es la mesa. ¿Dónde está el valor agregado? Pues cuando la madera se convierte en mesa. Aquí ha sido necesario o necesaria la mano de obra, el trabajo, pero también la tecnología. ¿Okay? Otro concepto, con respecto al proceso económico. El proceso económico empieza con la inversión. Entonces, en una economía de libre mercado, el emprendedor invierte su capital para producir. Luego de la producción se produce el intercambio o circulación con el consumidor, y producto de la compra de estos productos, pues sencillamente cada quien obtiene su beneficio. Repito, la naturaleza su renta, el trabajo su salario, el capital de interés, las empresas su ganancia, sus utilidades, y el Estado el tributo. Entonces todos salen ganando, más o menos, pero en un proceso productivo todos se ven beneficiados. Pregunta, en una economía de libre mercado, una economía capitalista, ¿por qué la mayor cantidad, el porcentaje de ganancia tiene que irse para el empresario?
Eso tiene una explicación económica y tiene que ver con el hecho que el inversionista, el empresario, el emprendedor ha postergado el disfrute de su dinero, de su capital, que podría haberlo disfrutado en ese momento, para iniciar un proceso económico, con el riesgo que esto implica de perder también tu inversión. Entonces, al arriesgar tu capital y al postergar el consumo, entonces eso merece una retribución. Y esa retribución se llama ganancias o utilidades. Conceptos de macroeconomía. La macroeconomía es una disciplina de la economía que estudia, o una parte de la economía que estudia los grandes indicadores económicos y la marcha de la economía de un país en su totalidad. Entonces, cuando hablamos de indicadores macroeconómicos nos referimos a un dato que refleja la economía de todo un país. Por ejemplo, el Producto Bruto Interno. En este caso, el Producto Bruto Interno es la sumatoria de la producción de los tres sectores económicos, primario, secundario, terciario, en un año determinado, un periodo, generalmente es un año. Entonces, cuando se suma la producción del sector primario, del sector secundario, del sector terciario, se obtiene el Producto Bruto Interno, todo lo que se ha producido en un país en un determinado año. ¿Ok? Para el caso peruano es, digamos, el PBI ha sido siempre positivo, es decir, siempre estamos creciendo más o menos aceleradamente, pero siempre estamos creciendo. Esto se llama el crecimiento económico. Cuando el Producto Bruto Interno de un año es superior al Producto Bruto Interno del año anterior, entonces significa que ha habido crecimiento económico. Otro indicador de la buena marcha de una economía es el empleo. Es decir, si el empleo se incrementa y el desempleo se reduce, entonces hablamos de un buen indicador económico. En el Perú el desempleo no es un gran problema, 6.5% no es un gran problema. El problema en realidad es el subempleo, es decir, no todas las personas pues gozan de beneficios laborales, de un sueldo superior al sueldo mínimo vital, que es de 930 soles en la actualidad, vacaciones, seguro, etcétera, etcétera. El crecimiento económico, que es lo que ya habíamos mencionado, que es la variación porcentual del PBI de un año con respecto al año anterior. Este es quizás el principal indicador macroeconómico que refleja que un país anda bien económicamente. Si produce más, significa que en términos generales pues va bien la economía. La inflación, para que un país tenga una buena economía, una economía sólida, pues la inflación tiene que mantenerse, digamos, en bajo porcentaje. Es un indicador. Cuando la inflación se empieza a incrementar, es decir, la inflación es el alza generalizada de los productos. Cuando todos los productos empiezan a subir su precio, eso es un mal indicador. Entonces, en el caso peruano, la inflación es baja, una de las más bajas de América Latina, entonces en todos los indicadores que hemos mencionado, pues mal no estamos bien. La ley de la oferta y la demanda, que es otro concepto económico, dice, la demanda aumenta y el precio de equilibrio se incrementa. Es decir, cuando la población, supongamos para el Día de la Madre, la población quiere comprar cosas, quiere comprar ropa, entonces el precio suele incrementarse por esas temporadas. Una vez que pasa el Día de la Madre, el precio regresa. ¿Qué ocurre con la oferta? Cuando hay mucha oferta, es decir, hay muchas empresas
ofreciendo lo mismo, entonces el precio tiende a disminuir. Entonces, es cuando un mercado ya se satura, es decir, hay muchos negocios de ropa, entonces el precio tiende a ir bajando progresivamente. Con respecto al sistema tributario peruano, habría que, digamos, que darnos cuenta que hay impuestos que son nacionales, o sea, para todo el país van al mercado o al erario nacional, y los dos principales impuestos que sostienen el presupuesto de la República es el impuesto a la renta y el impuesto general a las ventas. El impuesto a la renta lo pagan aquellas personas que más o menos tienen un nivel de ingreso superior a los 29.000 soles anuales. Entonces empiezan a pagar un 8% de ese porcentaje, de ese dinero. Si ganan mucho más, entonces digamos que el incremento también del impuesto a la renta se da, sube a 15%, etcétera, etcétera. Bien. El impuesto general a las ventas, y también las empresas pagan el impuesto a la renta, las personas que sus ingresos son tales y las empresas también. Y toda la sociedad paga el impuesto general a las ventas, todos los consumidores lo pagamos, ¿cierto? Ahora, los gobiernos locales se benefician más de los tributos, como por ejemplo el impuesto a los predios. Ahí tenemos una serie de tasas, digamos, también de permisos, etc. Y bueno, la ley penal tributaria que tiene que ver con el pago, por ejemplo, de SENAT y SENCICO, que es un impuesto especial, generalmente lo pagan pues las empresas industriales. Entonces, el canon minero también es importante, se ven beneficiados tanto el gobierno local, tanto el gobierno regional como el gobierno nacional, pero es un beneficio que está orientado principalmente a beneficiar los distritos y provincias cercanas a donde se está produciendo determinado mineral. Un gran problema es cuando la balanza comercial es deficitaria, es decir, cuando hay más importaciones, mucho más importamos de lo que nosotros vendemos al exterior, que son las exportaciones. Lo ideal es que haya cierto equilibrio, la tendencia es al equilibrio. Es un problema, repito, cuando importamos mucho y exportamos menos. Es importante que exportemos, pero por supuesto, porque ingresan divisas. Una divisa es la moneda extranjera que generalmente tiene un precio superior al nuestro. El sistema financiero nacional está compuesto, por el Banco Central de Reserva del Perú, que es el órgano rector, la Superintendencia de Banca y Seguros, que se encarga de ver el sistema bancario y el no bancario. El sistema bancario son los bancos estatales, la banca múltiple es la banca privada, el Banco Continental, el BCP, el Interbank. Pero también el sistema no bancario, que son las compañías de seguro, las cajas rurales, las cajas municipales, etc., y las AFPs. Luego está la Superintendencia de Mercado de Valores, es decir, de intermediación directa, en donde se va a regular la emisión directa del gobierno, pero también las bolsas de valores. El sistema financiero previsional es es el sistema según el cual el trabajador va realizando ciertos aportes, que puede ser privado o nacional, al sistema privado, o también llamado de las AFPs, y al sistema nacional de pensiones, que es la ONP. En el sistema privado uno hace
digamos, un porcentaje de tu sueldo va a tu cuenta individual de capitalización, en donde es un ahorro individual, no hay tiempo mínimo de aporte y cada quien tiene su propia cuenta. El monto de las pensiones depende del aportado, el promedio de 1.000 soles. El beneficio de las AFPs es que si uno aporta muchos años y el monto, la cuenta individual de capitalización se va incrementando, pues tienes la aspiración de una pensión un poco más elevada. Mientras que en el sistema nacional hay una ventaja que es que puedes aportar unos pocos años o menos años, por ejemplo, con 20 años ya tú podrías recibir una pensión, pero la pensión promedio asciende a 676 soles y la máxima a 857, es decir, sus pensiones son bajas. Entonces, para las personas que van a aportar menos tiempo, les conviene el Sistema Nacional de Pensiones. Para las personas que vamos a aportar mayor cantidad de dinero y mayor cantidad de años, pues la AFP es lo más conveniente.